una de las razones principales por la que muchas personas, incluso dueños de compañías, están en contra del teletrabajo, es que supuestamente reduce la productividad en comparación con trabajar en la oficina, de forma presencial. Este pensamiento podía tener sentido, pero hasta hace poco, porque, escuche bien, según datos de un estudio realizado por WFH Research, se ha determinado un crecimiento en el rendimiento de las personas que trabajan desde su hogar, en las diferentes modalidades del teletrabajo. El estudio además menciona que en los últimos 6 meses, la productividad de los trabajadores remotos ha crecido exponencialmente y que los profesionales del teletrabajo son hasta un 3% más productivos que a principios del año pasado. O sea, no dice específicamente si hay un porcentaje más alto de personas que tienen más productividad que física, pero sí ha subido la productividad respecto a otros años. Para eso y más vamos a conversar con el psicólogo laboral y socio de la consultora de recursos humanos Augur Advice, Carlos Pérez. Carlos, ¿cómo estás? Daniela, encantado de saludarte. Gracias por tu contacto. Gracias a ti. ¿Dónde estás? ¿Estás en Santiago? ¿Te encuentras de vacaciones? Estoy en teletrabajo, me encuentro en Santiago y trabajando desde mi casa, al igual que muchos de chilenos que estamos en esta modalidad. Así es, Carlos. Mira, respecto a eso te quería preguntar, como yo lo señalaba en este estudio, ¿a qué se debe este aumento en la productividad? ¿Es más productivo o menos productivo que el trabajo presencial? Sí, los datos que tú mencionas son efectivos, son correctos, dado que hay recientes estudios que están indicando de que los niveles de productividad, hoy medidos en los últimos meses incluso, están por sobre de los que se midieron al inicio cuando empezó la pandemia. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que eso tiene que ver con que el nivel de adaptación de las personas a esta nueva forma de trabajar, habiendo transcurrido ya 2 años prácticamente, ya está asentada, está incorporada en nuestras rutinas diarias, y además también por otro lado los empleadores fueron descubriendo las formas de cómo hacer que su gente, de que sus trabajadores, sus colaboradores no perdieran el nivel de productividad, dado que ello afectaba los niveles y los resultados de las compañías. Entonces, por lo tanto, los datos que tú estás entregando son una buena noticia para todos quienes estamos bajo esa modalidad. Así es. Y en ese mismo estudio, por ejemplo, se hablaba, al final del estudio, que en el modelo híbrido, o sea, por ejemplo, la gente que mezcla algunos días con teletrabajo y otros de manera presencial. Y no sé si buena o mala noticia, pero era lo que más prefería la gente. Tú como psicólogo en términos de salud mental, ¿crees que es mejor que el teletrabajo, un modelo híbrido que haga salir un poco de la casa? Porque estar encerrado las 24/7, la verdad que no sé si hará tan bien. Bueno, estar encerrado es complicado, ¿ah? O sea, yo creo que todos nosotros hemos vivido lo que significó el cierre de las ciudades, de nuestras comunas, y por lo tanto yo creo que la modalidad de trabajo que hoy día las organizaciones deberían de implementar en aquellos puestos de trabajo donde efectivamente es factible hacerlo, es la modalidad híbrida, es decir, combinar la actividad presencial en pocos días de la semana y eso combinado con las actividades de teletrabajo o a través de los medios de tecnología, porque la fusión de ambos y la unión de ambos es lo que hace, por una parte, de que la salud mental de los trabajadores se mantenga sana, adecuada, podamos mantener el contacto con nuestros colegas, con los compañeros de oficina, no tengamos la sensación de aislamiento, que es tan compleja en estos momentos, y por otro lado, podamos implementar esta suerte de equilibrio entre vida personal y vida profesional sin correr riesgo por producto de tener que salir a la calle o al medio ambiente por efectos del contagio, más aún si consideramos los niveles con que hoy día nos estamos encontrando en casi todo el mundo. Claro, y en ese sentido te quería preguntar, porque la semana pasada estuvimos hablando con una coach laboral que lo que cuesta, por ejemplo, porque hay personas que están con teletrabajo y la verdad que terminan trabajando mucho más. O sea, claro, dicen que sube la productividad, pero ¿a qué costo? Porque muchas personas no tienen el horario de almuerzo que tienen en la oficina, no hay una diferencia marcada que delimite y que ponga límites entre lo que es la casa y lo que es el trabajo. Entonces, de repente, muchas veces el jefe te llama a las 10 de la noche y ahí cómo poner límites con la jefatura. Y límites porque es entendible que el trabajador muchas veces
dice, chuta, no le voy a decir, puedo caer mal, puedo perder el trabajo? ¿Cómo poner límites sanos desde tu perspectiva como psicólogo? Sí, bueno, la posibilidad de que nuestro jefe nos haya contactado en un horario distinto al laboral es algo que siempre ocurrió. Eso también no podemos perderlo de vista. Pero hoy en día el desafío, tanto para los trabajadores como sus empleadores, es lograr este equilibrio entre vida personal y laboral, porque es imposible que un trabajador esté conectado con las actividades de su trabajo las 24 horas del día. Entonces, para eso, yo creo que es muy relevante de que, en primer lugar, definir horarios en los cuales yo inicio y en los cuales yo también termino, que eso probablemente va a pasar por un aspecto contractual con mi empleador. Y que se va a empezar a regular de forma más seria. Sí. Exacto. De hecho, si lo pensamos bien, Daniela, hoy en día en nuestro Parlamento hay un proyecto de ley que se denomina de una forma bien particular como el Chao Jefe, en la que se hace referencia a la no posibilidad de que tu jefatura te contacte en un horario distinto al del trabajo. Eso incluso está en el proyecto de ley que se presentó ya hace algunos meses por algunos parlamentarios. Sí. Pero además también yo creo que, por ejemplo, es necesario definir rutinas, es decir, ¿qué voy a hacer primero? Si yo estoy en teletrabajo, ¿qué voy a hacer después? Una agenda de trabajo, ¿ya? Y además también es necesario de alguna forma mantener el contacto con tu equipo, dado que eso te ayuda a mantener ese equilibrio que todos estamos anhelando. Claro, mire, acá estoy leyendo la ley Chao Jefe, que buscaría restringir a las empresas, como tú decías, tanto del sector público como privado, de hacer exigencias a través de cualquier plataforma digital fuera de la jornada laboral. O sea, WhatsApp, mail, todo. Exacto, el proyecto de ley que aún no está sancionado en nuestro Parlamento establece de que el jefe, ya sea de instituciones públicas o privadas, es decir, todas las organizaciones del país, no establezcan contacto con sus trabajadores en un horario distinto al laboral. Sí es importante darnos cuenta de que ese proyecto de ley no debe ser aplicado, por ejemplo, a cargos o personas que desarrollan posiciones ejecutivas, dado que en ellos el contexto es distinto de su contrato de trabajo y ellos no tienen no marcan un horario, necesitan un control de registro de sus actividades, ¿ya? También es importante diferenciarlo, por ejemplo, cuando hay trabajadores que están bajo el concepto de turno de llamada, por ejemplo, un médico, un hospital o un auxiliar de vuelo, una línea aérea, que cambiaron los turnos del avión y fue necesario reemplazar a un trabajador. La ley también va a establecer esas diferencias. Así es. Y también dice, por ejemplo, que incluso los trabajadores contratados bajo régimen de subcontratación tampoco tendrían que estar permanente conectados. O sea, también esta ley, si es que se aprueba, regiría para ellos. Sí, efectivamente, la ley es bastante amplia y tiene incorporado a los trabajadores de subcontratación, que para que nuestros auditores tal vez entiendan, el concepto de subcontratación tiene que ver con todas las personas que están bajo el concepto de outsourcing o externalización de servicio, o que además también cumplen una función bajo la modalidad de servicio transitorio, es decir, están reemplazando por un periodo de tiempo determinado a un trabajador que es titular en una organización o en un área. Así es, estamos conversando con el psicólogo laboral y socio de la consultora de recursos humanos Augura Advice, Carlos Pérez. Mira, también curioso, dicen que ¿quién fiscaliza el cumplimiento de la ley Chao Jefe? Ahí es complicado, se supone que de aprobarse la ley, la Dirección del Trabajo sería la encargada de fiscalizar, pero bueno, ahí también entra el tema de que es difícil fiscalizarlo. Bueno, sí, es difícil fiscalizarlo, pero la verdad es que hoy día los medios tecnológicos que disponemos en nuestro país nos permitirían hacerlo. Ahora, esa forma de controlar que no ocurra esa situación, también internamente podría verse informada por las organizaciones internas, como podría ser, por ejemplo, los sindicatos de trabajadores o el propio comité paritario, que va a tomar conocimiento de esta nueva normativa y que debería de ser estar preocupado por su correcta implementación. Por lo tanto, yo creo que hay formas de auditarlo tanto interna como externamente en una organización. Claro. Carlos, como última pregunta y un poco cerrando el tema, ¿cuáles crees tú que son los desafíos que vienen para las jefaturas? Bueno, yo creo que la pandemia estamos en un pic de ella y por lo tanto en las próximas semanas o incluso meses es altamente probable que volvamos a tener situaciones de encierro o cuarentenas, ¿ya? Eso probablemente va a ocurrir. Por lo tanto, lo que las jefaturas deberían de estar preocupadas es que los niveles de productividad no caigan, como fue lo que sucedió al inicio de la modalidad de trabajo, teletrabajo, y en este contexto, por lo tanto, es necesario
implementar un plan de reconocimiento al personal, estar en contacto con ellos, a pesar de que estamos a distancia, se tiene que mantener el sentido de unión y camaradería entre los colaboradores, se tiene que potenciar el compromiso, el buen clima, porque son los elementos que van a garantizar el que esa productividad no caiga. Yo creo que ese es el primer desafío para los supervisores, y junto con el hecho de tener la verdadera preocupación por la salud mental de su personal. Qué importante eso que decías, lo del tema de hacer un poco de camaradería con los compañeros de trabajo. Por ejemplo, yo tengo una amiga que entró a un trabajo en plena pandemia, hasta el día de hoy no conoce a los compañeros, entonces me decía que es súper complicado porque ella se siente un poco outside de esto y se generaban chistes, tallas internas, cosas que uno tiene con los compañeros de trabajo, y ella estaba súper al margen. Entonces, claro, por ahí el tema de la jefatura, los jefes directos de ella debieran quizá... Exacto. De hecho, si tú lo piensas, Daniela, trabajar sin contacto físico con otros humanos, con otras personas, es realmente difícil. Entonces, hoy día, tal vez tu amiga que tú mencionas, y entre todos los que hacemos teletrabajo, dicen, no, si yo solamente lo conozco de la cintura para arriba, ¿no? Porque es lo que tú ves en la pantalla, claro. es lo que tú ves en la pantalla, es decir, de la cintura para arriba. Pero no es menor el hecho que hoy día en Chile existan cerca de 550.000 personas trabajando bajo esta modalidad, y que el 13% de nuestra población laboral alguna vez lo ha hecho en todo este periodo. Entonces son cifras que efectivamente nos llevan a plantearnos la necesidad de estar preocupados por la salud mental de los trabajadores, que no se nos contagien, y que no alteremos la productividad y los niveles de eficiencia de las empresas, porque eso va a afectar en su sostenibilidad en el largo plazo. Así es. Muchas gracias, Carlos Pérez, psicólogo laboral y socio de la consultora de recursos humanos Augura Advice. Muchas gracias por acompañarnos hoy y, bueno, por el importante tema que hablamos del teletrabajo y que ahora está más contingente que nunca con el alza de casos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Que tengas un lindo día, Carlos. Muchas gracias, Daniela, a ti, y como siempre logrado conversar con el equipo de BioViva. Así que estamos en contacto. Igualmente. Un abrazo.